Muy buenos días, ya conectándose nuestros invitados para este webinar de hoy día, jueves 4 de abril, 9 de la mañana de Chile. Vamos a dar unos minutitos para que así comiencen a conectarse. Bueno, muchas gracias a todos quienes se han podido conectar el día de hoy en este webinar, Impulsando la Sostenibilidad Corporativa, un análisis global que tenemos del reporte de este año 2024 de la OCDE. Quiero dar las gracias porque puedan estar hoy día con nosotros y la verdad es que una de las cosas que buscamos tiene que ver cómo lograr comenzar a conectar que materias de sostenibilidad corporativa forman parte de la agenda específicamente de lo que es el gobierno corporativo. Por eso en el Instituto Director estamos muy contentos de poder impulsar y conectar y entender cuál es la relevancia que hoy día que se está dando y cuál es la mirada también a nivel internacional, no solo local. Me acompañan hoy día, muchas gracias, Caio de Oliveira, abogado con experiencia en mercado financiero. Actualmente estás liderando flujos de trabajo sobre sostenibilidad emprendidos por el Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Mercado Financiero de la OCDE. Has tenido responsabilidades en todo lo que dice relación con finanzas sostenibles, empresas públicas, y en tu historia, bueno, pasaste por el regulador de la Bolsa de Brasil, el Ministerio de Economía, así que muchas gracias por estar con nosotros y por la presentación que nos van a hacer el día de hoy. También te acompaña Adriana de la Cruz, que eres analista de política de la División de Mercados de Capitales y de Instituciones Financieras de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE. Bienvenida también y qué bueno tenerte con nosotros. Sé que fue un tremendo trabajo el que también tuviste que liderar junto a Cayo en este proceso y hoy día nos estás acompañando también para poder trabajar en ello y poder conocer un poquitito más a detalle. Y también en este panel nos va a acompañar Nancy Silva, directora general de Estudios de Estadística de Datos, con un doctorado en economía en el London School. Hoy día estás específicamente en el regulador, en la CMF, y nos interesa mucho el poder conectar lo que está pasando a nivel internacional también con nuestro regulador y desde ahí poder entender la dinámica y lo que nos depara a nosotros también para este año, dado que vemos y sabemos que las empresas reguladas reportan sus memorias integrales ahora en el 2024 con un cambio normativo a nivel local tremendamente relevante, que es la norma 461, pero también esto nos da luz respecto de cuál es el próximo paso, que las empresas reguladas, pero también da una mirada de mercado sobre lo que viene para las compañías cerradas. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y dejo con ustedes a Cayo para que nos pueda hacer una presentación y después tener un espacio para poder tener preguntas en este conversatorio que me pueden enviar a través de la plataforma en donde tienen disponible el Q&A. Muchas gracias. Hola, Fado, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Acá estamos en París. Buenas tardes. Te agradecemos muchísimas gracias por esta invitación. Estamos felices de poder presentar este reporte hoy que está, lo hicimos en México, salidito del horno. Lo presentamos hace 2 semanas. Y bien, ¿nos pueden avisar si se ve la pantalla ahora? Perfectamente. Súper, súper. Entonces, rápidamente, ¿cómo vamos a llevar esta presentación hoy? Vamos a hacer primero que nada una pequeña introducción de por qué este reporte se hizo. Después de esto vamos a hablar de todas las prácticas que encontramos en las compañías con relación, por ejemplo, a divulgación de información, cuál fue el panorama de los inversionistas también en las compañías públicas, qué prácticas se vieron, por ejemplo, en la junta directiva o también en las partes interesadas y cuál fue el engagement también que se notó en estas empresas públicas.
Después esto en el reporte lo tenemos como un segundo capítulo en donde hablamos de los más recientes cambios regulatorios. Y finalmente les vamos a hablar un poco de las políticas, de los mensajes principales en política pública que tenemos en el reporte. Entonces, primero que nada, me parece que ustedes saben ya esto, pero nosotros tenemos en nuestra división, tenemos los principios de gobierno corporativo, que son un instrumento del G20 y de la OCDE, y en el último año hubo una revisión de estos principios en el que ahora hay un capítulo 6 específicamente sobre sostenibilidad y la resiliencia de las compañías. Entonces, este reporte hizo eco a esa revisión y lo que queríamos ver en realidad era dónde estaban las prácticas de las empresas con respecto realmente a las recomendaciones que se dan en los principios y sobre todo también ver cuáles pueden ser las posibles brechas que hay en las prácticas de las compañías. Entonces, como lo dije hace un momento, nosotros cumplimos estas principales recomendaciones que van relacionadas hacia principalmente divulgación de información, el aseguramiento externo de la información y también de tener un diálogo entre la empresa, sus accionistas y otras partes interesadas. Entonces, aquí podemos ver digamos que los gráficos principales sobre divulgación. Entonces, en el gráfico que está a su izquierda, se puede ver la información, la divulgación de información que sea relacionada con sostenibilidad. Y siempre en todos los gráficos que les vamos a mostrar, la parte azul es la parte con respecto a capitalización de mercado y en verde si lo miramos o si lo medimos con número de compañías. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer gráfico a la izquierda podemos ver que 86% de la capitalización de mercado mundialmente en 2022 divulgó ya información de sostenibilidad. Y podemos ver que casi todas realmente es un porcentaje que va casi superior a 80%. Entonces, esto es con respecto a la información en general sobre sostenibilidad. Entonces, ahora nos vamos a que en realidad no se trata de saber si las empresas hacen o no la divulgación, porque podemos ver que al menos las más grandes lo hacen, sino que la pregunta ahora es cómo ver sobre la calidad de esta información y la comparabilidad. Ahora, en los dos gráficos que tenemos a la derecha, tenemos la recomendación de las emisiones de gases tanto invernadero de gases públicos y podemos ver que el 37% de la utilización de grado global también se tiene una regulación de estas emisiones, que son las que están más directamente ligadas con la actividad de la empresa. Y aunque hay, y esto se puede ver en el reporte, tenemos gráficos también con una distribución también sobre, con respecto a las diferentes industrias, pero aunque realmente se ve muy parecido, todo está en un menor grado. Podemos ver que a nivel global, las emisiones de alcance 3, que son las que están relacionadas con la cadena de suministro, es alrededor de un 60% de la capitalización de mercado globalmente. Ahora, este es como el segundo pilar grande que tienen los principios en donde se habla de aseguramiento externo. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico de la izquierda que globalmente más del 60% o 2/3 de las compañías que ya estaban divulgando información que va relacionada con sostenibilidad, tienen su información asegurada por un tercero independiente. Ahora, tenemos varias medidas sobre si el auditor es un auditor o es otro tipo de consultor, por ejemplo, más relacionado con sostenibilidad. Eso lo tenemos en el reporte también, pero aquí queremos hacer hacer un poco énfasis en cuanto a si el auditor del estado financiero fue el mismo que el auditor que hizo el aseguramiento de la información de sostenibilidad. Y aquí podemos ver que globalmente más o menos el 40% de las empresas que aseguraron su información de sostenibilidad contrataron al mismo auditor del estado financiero para su información de sostenibilidad. Aquí podemos ver variaciones grandes entre las regiones. Podemos ver que en Europa es un porcentaje mucho más alto con respecto a, por ejemplo, Japón o Estados Unidos.
Cabe aclarar también aquí tal vez que esto no quiere decir que es una buena o mala práctica, simplemente que cuando se tiene el mismo auditor para el estado financiero y para la información de sostenibilidad, podría hablarse de algún conflicto de interés que pueda haber en el caso en el que, por ejemplo, los accionistas hayan entrado al auditor del estado financiero y tal vez, por ejemplo, los ejecutivos hayan hecho la contratación de ese mismo auditor para la sostenibilidad. Pero no es una cámara que simplemente hablando de conflicto de interés podría existir si no hay una comunicación también. Ahora, una parte importante de la definición de las empresas, y esto respecto a la brecha creciente que ha habido de parte de tanto son accionistas, gobierno, etcétera, sobre el cambio climático. Lo que quisimos aquí ver en el gráfico que está a la izquierda es cuántas compañías divulgaban ya alguna especie de reducción o un target para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos ver que el 70% de las empresas ya tienen ya un objetivo de reducción Perdón, de sus gastos. Sí. perdona que interrumpa. Lo que pasa es que pensé que podía ser mi señal, pero me están avisando que se escucha mal, se escucha robótico con un problema de señal. Entonces, perdón, pero para que así podamos escuchar, porque es muy importante justo esto que estás comentando sí. Solo un Es un momento, por problema del favor. sonido más que de la presentación. Es sonido. Es que se escucha robótico, Cayo. No, A ver si nos no, sí, ayudan ahí con el... déjanos ver un momento. Les pido un minutito para poder escuchar bien, así podemos... ¿Está mejor ahora? Tal Sí, vez. está mejor. Ok, Perfecto, excelente. perfecto, gracias. No, sin problema. Ahí ya estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Tal vez comienzo de nuevo este slide, si estamos de acuerdo con Perfecto. esto. Entonces, aquí lo que quisimos ver, debido a la urgencia que se ha visto de parte de todas las partes interesadas en las compañías, los gobiernos, los accionistas, sobre la urgencia del cambio climático, entonces estábamos muy interesados en ver cuántas compañías o qué compañías estaban realmente haciendo una divulgación de un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos ver que el 70% de las empresas por capitalización de mercado tuvieron ya desde 2022 la divulgación de un objetivo para reducir sus gases de efecto invernadero y alrededor de la mitad de ellas pusieron 2030 como el año objetivo para hacer esta reducción. Entonces, eso podemos verlo como buenas noticias, ya que 2030 en verdad es mañana. Entonces, hablando de que, por ejemplo, cuando hablamos de 2050, se puede decir que es un objetivo muy de largo plazo, pero podemos ver que al menos la mitad pusieron 2030 como ese año de objetivo. Ahora, lo mismo que decía al principio, cuando hablamos de comparabilidad y de calidad de los datos, nos dimos cuenta que el año de base, o sea, quiere decir el año en el que la compañía tomó la decisión de tener un objetivo o de poner un objetivo para reducir sus gases de efecto invernadero, solo está disponible en el 37% de los casos. Esto quiere decir que en específico, un ejemplo sería que un inversionista no va a poder tener la información suficiente para ver en dónde realmente la compañía va con respecto a un objetivo. Entonces, esto es algo importante en el que los datos realmente no existen.
Ahora, para comenzar, y Cayo va a continuar con esto, pero darles un poco un panorama de los inversionistas en las compañías públicas, las compañías que listan que cotizan sus acciones en la bolsa. Aquí lo que hicimos es hacer, siguiendo una metodología de SASB, hicimos un mapeo de los riesgos a los que las empresas están expuestas y los consideran como, o están considerados como materialmente financieros. Sé que en español esta palabra material suena raro, tal vez se puede decir significativo, pero yo creo que todos están al corriente de esta discusión sobre materiality que hay entre la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Entonces, hablando de cuáles son los riesgos que son materialmente significativos, podemos ver que el cambio climático, que es el azul fuerte en todos estos pequeños gráficos, es un riesgo que es financieramente material para el 64% de las compañías por capitalización de mercado. Y aquí podemos ver que incluso en otras regiones como en Latinoamérica, que está en la mitad del gráfico, el cambio climático es un riesgo aún más importante. Y se puede ver también que el segundo riesgo más importante es capital humano, por ejemplo. Por supuesto, aquí hay toda una... hay una lista bastante larga, pero también podemos destacar, por ejemplo, que en Latinoamérica, esto se ve en la parte gris, el agua y el tratamiento del agua también es un riesgo financieramente material bastante importante. Muchas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a FADUA, al Instituto de Directores de Chile, por la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí para ustedes. Y ahora yo voy a presentar dos grupos de compañías que elegimos para demostrar un poco cuáles son las oportunidades para los inversores, para los accionistas, cambiar las prácticas de las compañías que pueden tener un mayor impacto en la transición para una economía de bajo carbono. Y el primer grupo de compañías que estamos mostrando aquí en esta diapositiva es el grupo de las 100 compañías con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Las compañías, claro, que han dado transparencia a sus emisiones. Y el segundo grupo que voy a mostrar en la próxima diapositiva es el grupo de compañías con potencial de crear nuevas tecnologías verdes para facilitar la transición. Entonces, ahora aquí vemos en el gráfico a la izquierda la distribución de las compañías, de las 100 compañías con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. No hay ninguna sorpresa, tal vez, una concentración muy grande en los Estados Unidos, Europa, Asia y mismo dos compañías de Latinoamérica. Imagino que sería probablemente imagino que Petrobras y Ecopetrol, alguna dessas companhias petroleras maiores. Y aquí en el gráfico a la derecha, nosotros vemos los accionistas de estas 100 compañías. Y vemos, por ejemplo, que los inversores institucionales, como fondos de pensiones, administradores de recursos de terceros, son la categoría de accionistas más importante en esas 5 compañías. Por ejemplo, este específicamente representa 41% de los titulares de acciones en estas compañías. Temos outros grupos de categorias de acionistas aqui, como corporates seriam lá as corporações que formariam grupos de companhias, indivíduos Cayo, e... perdona, es Sí, que nuevamente el tema del audio, de verdad que sim, no logro escuchar. Me imagino sim que mesmo. sí, yo creo que es mejor Podemos, que sí, si pueden poner el sonido solo del computador a veces cuando estamos con otra pantalla. Le vamos a dar unos minutos a Cayo que pueda volver con la señal para así poder escuchar bien el reporte. La señal, para así poder escuchar bien el reporte.
Voy a abrir mi cámara porque veo que la señal de Cayo lamentablemente se cayó. Vamos a darle un segundo. Lamento los inconvenientes técnicos. Le vamos a dar ahí un segundo para que puedan regresar. Cayo, ahí ya te volvimos a ver. Estás con el micrófono silenciado. E, e ahora está Ahí. mejor el audio? Sí, perfecto. Ok, Buenísimo. no. Hoy le Mi- pido mi- perdón a todos los asistentes, pero creo que como es relevante lo que está, prefiero que podamos escucharte bien y de esa manera ya poder continuar. Muchas gracias, Cayo. Ahí Não, ya estamos viendo tu desculpa, presentación. No desculpas por pasa el nada, problema es parte de la técnico. modernidad. Tranquilo. Vamos. Ok, voy a seguir entonces. Si hay algún otro problema, es solo avisarme. Y aquí entonces, como yo decía, los inversores institucionales son la categoría más importante en estas 100 compañías con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pero vemos también que el sector público es muy importante. Globalmente tienen 18% de las acciones en ese grupo de 100 compañías. Y en Latinoamérica, los inversores, disculpe, el sector público tiene 50% de las acciones de esas dos compañías que son grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Y en China es aún, hay una mayor participación del sector público. Y el segundo grupo de compañía que yo había comentado es el grupo de compañías que tienen una actividad de investigación y desarrollo de nuevos productos, de nuevas tecnologías muy importante actualmente, y también son compañías que tienen bajas emisiones relativas. Cuando vemos las emisiones de gas de efecto invernadero de la compañía contra revenues, Recursos. sus recursos. Entonces, aquí tenemos esas 100 compañías y esas compañías son la oportunidad en el futuro porque la transición para una economía de bajo carbono en los próximos años es posible con la utilización de tecnologías que ya existen, pero para después de 2030 realmente tenemos que tener nuevas tecnologías verdes y estas compañías podrán, esperamos, ofrecer parte de estas nuevas tecnologías. Y aquí vemos que los inversores institucionales también tienen una importante participación, y igualmente de 41%, y el sector público mucho menos. Y en el fin de mi presentación voy a sugerir algunas consideraciones de políticas públicas y de gobierno corporativo que son relacionadas a este análisis. Y siguiendo aquí, vemos también ahora algunas cuestiones que tal vez sean aún más relevantes para la audiencia de hoy, que es la responsabilidad de las juntas directivas y políticas que ellas pueden utilizar para considerar de una manera más eficiente las cuestiones ambientales y sociales del negocio de la compañía. Aquí vemos en el gráfico a la izquierda la adopción de comités responsables por sustentabilidad, comités directamente ligados a la junta directiva. Vemos que en compañías que representan más de la mitad de la capitalización bursátil globalmente, ellas tienen un comité que tiene responsabilidad por temas ambientales y sociales, y con una variación regional significativa. Estados Unidos, Europa, mucho más. Por ejemplo, que en Latinoamérica, pero mismo en Latinoamérica vemos que compañías que representan casi 40% de la capitalización bursátil tienen un comité que no es necesariamente solo de sustentabilidad, pero puede ser, por ejemplo, un comité de riesgos que tiene una responsabilidad explícita para temas ambientales y sociales. Y en el gráfico a la derecha vemos las compañías que tienen la práctica de conectar la remuneración variable de los ejecutivos con los resultados ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la compañía.
Y vemos aquí que compañías que representan, por ejemplo, 80% de la capitalización bursátil en Europa o 60% en Estados Unidos, hay esta práctica ya establecida. En Latinoamérica, un poco menos, con cerca de 30%. Y esta práctica, claro que no es necesariamente positiva, porque, por ejemplo, si los objetivos de los ejecutivos es muy fácil, o si el Key Performance Indicator no es material, no es significativo para la compañía, la remuneración variable no va a afectar realmente los incentivos de una manera positiva, los incentivos de los ejecutivos de una manera positiva, pero es una práctica que al menos tiene un potencial de cambiar los incentivos de los ejecutivos. Y aquí vemos una otra cuestión que también está en línea con el nuevo capítulo 6 de los principios del gobierno corporativo, que es la consideración de los intereses de las partes interesadas por la compañía. Y hay aquí algunas prácticas que, otra vez, no son necesariamente siempre positivas, pero pueden serlo. Y a la izquierda vemos la adopción de la práctica de se tener un empleado como en la junta directiva de la compañía, un empleado representando la fuerza de trabajo de la compañía. Vemos que globalmente no es una práctica tan común, que compañías que representan 14% de la capitalización bursátil global tienen un representante de los empleados en la junta, pero esta práctica es más común, significativamente más común en China y Europa, y en Latinoamérica, compañías que representan 11% de la capitalización bursátil tienen un empleado en la junta. Y aquí a la derecha vemos la práctica de transparencia sobre cómo las compañías se relacionan con sus partes interesadas. Vemos que es de una manera sorprendente, tal vez, vemos que es una práctica muy común en casi todas las regiones. Y globalmente, compañías que representan 70% de la capitalización bursátil dan la transparencia sobre sus relaciones con las partes interesadas, e como essas partes interessadas participam do processo decisório das companhias. Toda nuestra presentación hasta ahora ha enfocado en la primera parte del informe, que son los datos sobre las prácticas de los mercados de capitales, pero ahora tenemos un otro capítulo que es un análisis sobre los desarrollos regulatorios más significativos durante el último año. Y aquí destacamos algunos de los desarrollos que analizamos en el informe, y ustedes tal vez estén familiarizados con algunos de ellos, y destacamos, por ejemplo, los nuevos estándares del International Sustainability Standards Board, que en junio del último año ha publicado sus 2 primeros estándares, sobre todo sobre temas climáticos. Y IOSCO, que es la organización de los reguladores de los mercados de valores, ha endosado, apoyado la adopción de estos 2 estándares. Vemos también que aquí en la Comisión Europea ha adoptado en julio del último año una serie de nuevos estándares de contabilidad, de transparencia para temas ambientales y sociales. Y aquí no solamente incluyendo los temas de cambio climático, pero también agua, biodiversidad, los trabajadores, el capital humano y la conducta empresarial, por ejemplo. Y un otro avance importante también fue la revisión de los Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, aquí de la OCDE, que también tiene algunas recomendaciones interesantes e innovadoras, por ejemplo, obligando a las compañías a tener su lobbying con los reguladores y legisladores en línea con el Acuerdo de París. Y otras 2 iniciativas que destacamos aquí en el fin de la diapositiva está relacionada al aseguramiento externo de la información de sostenibilidad publicada por la compañía.
el primer punto aquí es la consulta pública sobre un nuevo estándar para el aseguramiento externo de estas informaciones ambientales y sociales, que fue iniciado en junio y se espera que el nuevo estándar va a ser publicado en septiembre de 2024. Y el último punto aquí es un nuevo estándar para la ética de estos aseguradores externos de las informaciones de sustentabilidad. Y se inició una consulta pública en diciembre y también se espera que durante el año de 2024 se publicará por AESBA ese nuevo estándar. Y finalmente tenemos una lista un poco larga, tal vez mismo, de recomendaciones y conclusiones importantes, sobre todo para los reguladores como CMF en Chile, pero también para todos los participantes del mercado, sobre temas relacionados a sustentabilidad. Aquí en esta diapositiva destacamos algunas de estas mensajes de políticas. La primera es que, como Adriana ha comentado en uno de sus primeras diapositivas, es que vemos un gap, una diferencia muy grande entre el número de grandes compañías que publican información ambiental y social. Las compañías mayores, casi todas publican información ambiental y social, pero las compañías menores, más pequeñas, no lo hacen y sobre todo nos parece no lo hacen porque los costos de colectar la información, tener aseguramiento externo, etcétera, son significativos para las compañías menores. Entonces, aquí sugerimos que siempre que los reguladores exijan la transparencia de temas ambientales y sociales, que tengan una flexibilidad para que, por ejemplo, eso pueda ser requerido para las compañías mayores, pero que sea una opción, una recomendación solamente para las menores. Un segundo punto también es acerca del aseguramiento. Vemos que cerca de 2/3 de las compañías que divulgan la información ASG, elas tienen algún tipo de aseguramiento externo. Este número es mayor do que hace pocos años, pero claro, la recomendación de nuestros principios es que sea casi 100%, al menos para las compañías mayores. Y también vimos en nuestra investigación, no tuvimos tiempo para mostrar aquí, pero está en nuestro informe, es que el nivel de calidad, de exigencia del aseguramiento externo es todavía un poco bajo. Entonces se recomienda que en el futuro, cuando posible, se exija un nivel de aseguramiento externo próximo o similar al aseguramiento, a la auditoría externa de las informaciones financieras. Y que mesmo si isso não é possível para todas as métricas, por exemplo, que ao menos exista asseguramento para as métricas mais significativas materiais para cada uma das companhias. E aqui damos o exemplo das emissões de gases de efeito invernadero para companhias que operam em um setor com emissões significativas. Y aquí también destacamos una cuestión muy importante, que cuando estábamos investigando la cuestión de cuáles serían las compañías que tendrían el mayor potencial para inventar las nuevas tecnologías verdes necesarias para la transición para una economía de bajo carbono, vimos que realmente não há informação suficiente para um inversor institucional que queira invertir nessas companhias tecnologicamente promissoras. E vemos que é uma prática mais ou menos comum em Japão, pero não é comum em nenhuma outra parte. Então, aqui também recomendamos que ao menos os custos de investigação relacionados a novas tecnologias verdes sean divulgadas por las compañías, al menos por las mayores compañías. Y aquí, por fin, en relación a los inversores institucionales, vemos que como ellos son la categoría más importante en casi todas las regiones y seguramente globalmente,
Los reguladores deben tener una atención especial en relación a cómo ellos se relacionan con las compañías y cómo, por ejemplo, si exigen o no un plan de transición de las compañías. Y yo creo que en Chile no hay un código de stewardship, pero por ejemplo, en los países en que lo hay, y tal vez en muchos casos sería importante que existiese alguna recomendación similar a un código de stewardship, que haya algunas recomendaciones más específicas de cómo los inversores institucionales se relacionarían con essas companhias que são grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Y eso es todo. Aquí tenemos el enlace para que ustedes puedan descargar nuestro informe y claro, estaremos felices ahora de escuchar cualquier comentario o de responder alguna pregunta. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Cayo. También hemos compartido el enlace a través del Q&A y a través del chat para que lo puedan tener con la clave y puedan descargar el informe sin ningún inconveniente y leerlo con más detalle. Me gustaría invitar a Nancy, si ya puedes abrir tu cámara y ya comenzamos un poco este conversatorio. Y ya antes de partir con ustedes desde la OCDE, quizás me gustaría, Nancy, desde lo que tú escuchaste, que hoy día tiene que ver con estos estándares asociados a materias de sostenibilidad y poniendo quizás un poco el acento en lo que hoy día está ocurriendo en Chile. En noviembre pasado, nosotros en el Board Director Summit, la presidenta de la CMF, Solange, destacó como los avances que habíamos tenido en el último tiempo respecto a divulgación de información, de sustentabilidad de la empresa, el trabajo que se ha hecho también por parte de las compañías en aplicar la norma 461. Este año ingresan más compañías a generar este reporte, la cual se alinea de alguna otra manera a estándares internacionales. Sin embargo, también nos dijo, así como todavía hay mucho camino por recorrer en términos de calidad de la información y también en la extensión, porque quizás el gran dilema tiene que ver con que no necesariamente la cantidad de información que hoy día se está divulgando tiene la calidad que nosotros estamos esperando. Y desde ahí entonces me gustaría saber cómo de cara a que estamos, bueno, ya estamos en abril y los informes se están presentando, me gustaría saber cómo qué acciones se están tomando desde la CMF para poder asegurar también esta calidad de información y por otro lado, cuán cerca y cuán lejos estamos de lo que también Cayo nos acaba de comentar sobre lo que se está pidiendo a nivel de estándar internacional. A ver si nos puedes comentar un poquitito. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Muy interesante el reporte, gracias por compartir el acceso también. A uno se le da el apetito con esta información. La norma 461 de la CMF fue bien innovadora en su momento, ¿cierto? Fuimos uno de los primeros países en emitir normativa de divulgación de estándares ASG a nivel internacional. Pero esta divulgación es compleja y por lo mismo se fijó un periodo de transición de 3 años para los reportes. El año pasado fue la primera entrega de información para empresas con 20.000 millones de UF, que es una medida indexada eh, eh, a la inflación en Chile. Entonces, lo que la norma privilegió, ¿cierto?, fue capitalización de mercado, que las empresas con mayor capitalización de mercado hicieran estos reportes. Y reportaron 70 empresas más 11 empresas voluntarias. Este año ingresan las que tienen una capitalización de mercado de 1 millón de UF, por lo tanto de un universo mucho mayor. Y recién en 2025 se ingresa el resto de las empresas. ¿Qué nos pasó con las 81 primeras empresas reportantes? Lo que tú decías, ¿dónde tenemos que mejorar? En avanzar en concisión y calidad del reporte. El objetivo de esta información es que los inversionistas puedan hacer uso de ella, pero cuando tienes una memoria con 800 páginas, es bien complicado identificar qué es importante y qué no. La CMF hizo un esfuerzo por consolidar información, ¿cierto? Tiene
un formulario web asociado a la 461 más un formulario para los reportes asociados a SASB, que nos dimos cuenta ahí, el formulario fue una buena idea, pero no fue suficiente. Y los reclamos que hemos tenido de la industria es que la información es difícil de extraer y comparar. Y además el estándar de calidad de información no ha sido el mejor. Curiosamente, el formulario de la 461 tiene mejor calidad de información que el formulario de SASB. Haciendo los análisis internos nos hemos dado cuenta de estos problemas que vamos a tener que ir subsanando en el tiempo con nuevas instrucciones desde la CMS. En lo que estamos trabajando para mejorar la calidad de información es en talleres con la industria. De hecho, tenemos un taller mañana con la industria de fondos para ver los avances que ellos han hecho y los análisis que ha hecho la comisión. También en el contexto de la mesa público-privada, la mesa verde del Ministerio de Hacienda, hemos hecho reuniones temáticas con algunos interesados y se hizo aclaraciones sobre el estándar de reporte de la 461. Hemos tenido hartas reuniones de lobby también, donde nosotros recibimos las inquietudes del público y las transferimos a las áreas de regulación para hacer mejoras en los reportes. Estamos trabajando este año para simplificar la entrega de información al público. El problema del formulario de la 461 es que hay que subir la información a mano y bajar la información a mano y es bien complicado para las personas que quieren hacer análisis poder procesar esta información. Así que estamos tratando de hacer más amistosa la bajada al menos en un formato estandarizado donde pueda descargarse más rápidamente y puedan tener acceso a estos datos. Pero el último mensaje es que estamos interesados, estamos trabajando en esto, pero esto es un proceso largo y complejo, así ha sido en otras economías también. Entonces nos importa avanzar bien más que rápido. No queremos apurar el proceso y que la información sea peor de lo que tenemos ahora. Cayo, y en ese sentido también porque una de las cosas que este reporte pide es como la estandarización de los reportes de temas de sostenibilidad. ¿Cómo ves a Chile respecto de lo que nosotros hemos implementado en la norma 461? Yo mismo memorizei o número 461, porque yo veo que es una norma muy popular en Chile. Pero no conozco, claro, en detalle, no puedo comentar, pero solo tal vez dos o tres cuestiones un poco más amplias que vemos en nuestro informe. Es que una recomendación muy clara de nuestros principios es la adopción de estándares de contabilidad, incluyendo para temas ASR globales. Me parece que em 461 está muito cerca, se não é quase idêntica, de SASB. Pero claro, agora o desafio talvez para Chile e para a CMF, não sei se já encontraram uma solução, pero é como transitar para os novos estándares, porque SASB foi, como se disse, fusionado com a IFRS Foundation, e agora eles são responsáveis só por manter os estándares, pero los nuevos estándares de IFRS Foundation serán los estándares criados por a ISSB, pero a ISSB, já contesta aqui a primeira pergunta del chat, eles cobrem somente a IFRS S1, é só estándar, uma recomendação mais global para todas as informações SRE, somente nesses dois há recomendações mais específicas, pero só para temas de câmbio climático. Entonces, no hay recomendaciones más específicas para otros temas ASR, pero sí lo hay en SASB. Entonces, esa transición de medio y largo plazo sería un desafío, pero nos parece una buena decisión inicial de Chile de estar muy cerca de un estándar global, que es SASB Standard. Eso es una cuestión, pero yo solo destacaría una otra cuestión de comparabilidad y de calidad de la información. Tal vez el esencial sea el aseguramiento externo, porque de la misma manera que los inversores accionistas no creerían mucho en una información financiera, de una demostración financiera de la compañía sin una auditoría externa, lo mismo me parece ser válido para información ASR. Es muy difícil creer que ningún regulador
tiene la capacidad, los recursos para realmente verificar todas las informaciones que las compañías presentan y mismo los accionistas que están desde fuera de la compañía. Entonces, algún tipo de nivel de aseguramiento externo es necesario, me parece, si realmente consideramos importantes las informaciones ASG. Pero, claro, hay al menos dos desafíos. El primero que yo de alguna manera comentei es que todavía no hay estándares para los aseguradores externos. Y la IESBA y ISAAB, ellos están en consulta pública, pero los estándares existirán en el fin del año. Y los nuevos estándares de contabilidad de ISSB y también aquí en Europa son muy recientes, entonces las firmas de auditoría, los aseguradores externos y las compañías también tienen que comprender cómo implementar esos estándares. Entonces es muy difícil esperar que tendremos en el corto plazo aseguradores externos con la capacidad de ofrecer un servicio por un costo que no sea muy alto y con una gran calidad para todas las compañías en el mercado. Entonces, vemos de una manera muy clara que el aseguramiento externo es muy importante, pero también sería tal vez poco razonable que los reguladores de mercado exigiesen aseguramiento de todas las informaciones inmediatamente en un nivel muy alto. Pero eso es una cuestión que me parece que debe ser considerada para el medio y largo plazo. Y mencionaste que es considerado conflicto de interés que las auditoras hiciesen el servicio, como que fueran los auditores externos y además aseguraran temas de sostenibilidad. Eh, puede ser un conflicto o no, es simplemente que tiene que haber una comunicación entre por qué se está escogiendo, porque por ejemplo esto lo vemos que en Europa es una práctica bastante común, es que las empresas tienen mayor confianza porque tienen una relación larga con sus auditores o una relación de confianza en el que saben que ellos van a poder prestarles el mejor servicio y que conocen bien su negocio. Entonces, esto puede ser una de las cosas, pero otra también puede ser que si los accionistas escogen al auditor financiero y, por ejemplo, los ejecutivos escogen al auditor de la información de sostenibilidad y es el mismo, ahí puede haber un conflicto, pero me parece que si todo esto se discute y también, de nuevo, cuando hemos hablado con las empresas, sobre todo en Europa, creo que esta es la práctica porque también ellos ya están, la Comisión Europea ya lo está pidiendo, entonces ellos se tienen que apurar muchísimo y entonces puede que también haya un problema también cuando hablamos con algunos auditores en el que algunos de ellos no sientan todavía que tienen el expertise necesario para poder hacer el aseguramiento, entonces ahí tendrían que recurrir a expertos, por ejemplo, entonces es ahí donde también, por ejemplo, la discusión que hay en IESBA es de hablar de estándares de ética y ahora le llaman agnóstico de profesión, entonces quiere decir que esto también se va a dirigir hacia estos aseguradores que están más especializados únicamente en factores o en información de sostenibilidad. Entonces ese me parece que es el plan, si no me No equivoco. sé. Então, só Y para no- complementar a Adriana, o risco de conflito de interesse é o mesmo que já hemos discutido durante os últimos 20 anos, talvez, sobre a provisão por los auditores de serviços que não sejam de auditoria, e o asseguramento externo pode ser um deles. Então, se os executivos podem elegir quem é o asegurador externo, há possível conflito de interesse, eligem o auditor externo, porque então los ejecutivos tenían algún leverage con los auditores externos y mismo también, claro, porque vemos ahora, por ejemplo, que muchos ejecutivos tienen la remuneración variable ligada a los KPIs ambientales y sociales. Entonces hay un incentivo en muchos casos muy fuerte para los ejecutivos, tal vez como se diz em espanhol, pero tentar elegir um asegurador externo que seja mais amável, eu diria. Então há talvez a necessidade de la junta de ejecutivos ou de los accionistas de talvez elegirem os aseguradores externos para garantizarem que o asseguramento externo será independente.
Buenísimo. Nancy, ¿tú cómo ves eso en Chile en términos de escenario? El año pasado tuvimos los reportes de 80 empresas, algunas reportaron incluso de manera voluntaria, ¿no? Y eso hicimos un análisis nosotros en el Instituto de Directores para ver qué información había, nos leímos, de hecho, con un equipo de sociólogos de investigación, todas las memorias para encontrar detalles asociados a cómo es que se estaba reportando. Surgieron muchas cosas porque íbamos a premiar al directorio que hubiese hecho una mejor labor en todas estas materias de la norma 461 y de hecho hicimos la premiación en el Summit que tuvimos ya este año, lo vamos a volver a hacer para ver si es que, cuál es el avance también que tenemos. Entonces, me interesaría mucho conocer y entender hoy día. Primero hacen una pregunta de cuántas más empresas son obligatorias a subirse a este reporte y cuántas al llegar al 2025 sí o sí van a tener que reportar a cuánto estamos impactando. Y también en esto, tu mirada desde el concepto de los auditores y por otro lado, también se incluyeron estándares IFRS 1 y 2 a junio 2023. Esto va a impactar finalmente el reporte, qué mirada están teniendo los auditores, cómo se ve un poco el mercado chileno. Son varias preguntas, pero creo que van todas como relacionadas en lo que hoy día está aconteciendo justo en abril. Sí, son varias preguntas. A ver, déjame partir primero por qué empresas entran. Este año reportan las que tienen más de un millón de UF en capitalización de mercado. Nosotros regulamos sobre nuestro perímetro, entonces son empresas emisoras de valores las que tienen que hacer el reporte. Y el 2025 van a entrar todas las empresas emisoras de valores, incluidas las más chiquititas, y todas las sociedades anónimas especiales que están bajo supervisión de la CMF. Eso significa bancos, cooperativas, emisoras de tarjetas de crédito, compañías de seguro, todos los que no estuvieron obligados en los primeros procesos. Cabe notar, sí, que algunas de estas empresas fueron voluntarias en el primer ejercicio y ya están reportando estos informes. Respecto de alineamiento con IFRS, nosotros somos parte del grupo de trabajo jurisdiccional para estándares contables de divulgación de sostenibilidad de IFRS y ISSB. La ventaja, digamos, es que nosotros partimos por SASB, que es la materia principal que construye los estándares de divulgación de IFRS S1 y S2, S2 en particular. Entonces estamos conversando continuamente con la comunidad internacional sobre cómo alinearse, cuáles son las estrategias. IFRS tiene esta idea de hacer una suerte de evaluación de compliance de las distintas jurisdicciones. Eso ha generado reticencia en algunas jurisdicciones porque no quieren quedar como non-compliant. En eso Chile va bien, estamos bien alineados hasta ahora. Por supuesto, hay que hacer adecuaciones para ajustarse a los nuevos estándares vía IFRS y a las revisiones futuras que van a venir. Tenemos un grupo de trabajo dentro de la CMF, se estableció un comité técnico de riesgos climáticos y ambientales donde participan todas las áreas de la CMF y hacemos revisiones y aportes sobre las estrategias en estas materias. Hay una línea de trabajo asociada a esto durante este año para que el próximo año podamos dar recomendaciones de cómo ajustarnos a los nuevos estándares contables de divulgación. Eso significa en la práctica que vamos a terminar con la transición de la 461 tal como está y después de eso vamos a hacer nuevas adecuaciones. Es complejo, entendemos, para la industria tener un calendario de implementación y que te cambien la implementación a la mitad del periodo, ¿cierto? Entonces vamos a mantener ese calendario y vamos a hacer adaptaciones en el futuro. Y sobre los terceros verificadores. Perdón, súper importante. Adaptaciones para alinearnos a qué, pensando en que IFRS. al IFRS, vale. Entonces ese va a ser como el camino pensando en muchas veces hay un montón de recursos humanos y financieros, tanto no solo como en los departamentos de sostenibilidad, sino que entendiendo como en esta mirada estrategia, o sea, hacia allá vamos, ese es el lineamiento. Correcto. Y en materia de, como de sostenibilidad, ¿nos vamos a alinear más hacia alguna norma internacional? Algo que pueda decir, sí, vamos más para acá y entonces en ese camino vamos trabajando.
o Ya eso... estamos en SASB, ¿cierto? La ¿Sí? 461 incluye una línea de reporte de indicadores SASB y IFRS ahora se hizo de SASB, ¿cierto? Y ahora Vale. ellos son los que fijan las normas. Entonces, por eso te digo que vamos bien encaminados, porque ya cumplimos con el estándar SASB. Ahora hay que hacer las mejoras incrementales para la adopción de las revisiones que IFRS haga sobre esos estándares. Sí, quiero ser súper explícita en esto porque muchas veces, dado que hay compañías que son cerradas, pero que son relevantes en términos de mercado también, y compañías abiertas que han hecho una inversión en comenzar a trabajar en estas materias y que forme parte del core del negocio, ya no solo como un apéndice de responsabilidad al área de sostenibilidad, y muchos de los que nos acompañan hoy día son directores de empresa, es que tenemos que tener en nuestra agenda que hacia el camino donde vamos es ese. Ese es el estándar internacional que estamos finalmente adoptando como país y que por tanto debemos ir en este camino asegurando que los distintos ámbitos se puedan ir en el fondo complementando como en nuestra agenda de directorio, que es lo que yo siempre digo, bueno, cómo esos estándares finalmente implican un control de gestión para nosotros, porque es de lo que hoy día somos responsables, ¿sí? Entonces, Correcto. como para llevarlo al contexto del Instituto de Directores de cómo nosotros también debemos asegurar recursos financieros, humanos, para que ese directorio pueda articular finalmente esta mirada que no son modificaciones que uno hace de un día para otro. Em, Cayo, me gustaría preguntarles, bueno, a los dos, cómo está hoy día colaborando, como por ejemplo, este proceso en toda esta mirada también con la mirada que tenemos en Chile, con la CMF, cuál es la perspectiva que se tiene con la regulación chilena, cómo este estándar internacional hoy día más corporativo se enfrenta a los desafíos que tenemos. Tú decías, tenemos más desarrollado el mundo de cambio climático, pero también hay una serie de preguntas que tienen que ver con cómo trabajar la S del ESG, que yo creo que todavía hay varias cosas que no están tan claras cómo medir. Vimos ya nosotros al menos, yo siento en la norma 461 algunas cosas que tienen que ver con algunas políticas, por ejemplo, asociadas a diversidad, algunas cosas que tienen que ver particularmente, por ejemplo, con políticas de acoso laboral y sexual. Tenemos leyes que también entran en vigencia, pero quizás algunas recomendaciones, algo que nosotros debiésemos instalar, que ves que hoy día son una brecha, cómo se está articulando y cuáles son los KPIs que se están pensando. Graças pela pergunta, Fado. Pero só um comentário muito breve em relação a tu ponto anterior sobre as companhias listadas, cotizadas e não cotizadas. É que duas coisas. Primeiro, que as companhias multinacionais, em linha com a IFRS S1, S12 e outros estándares, normalmente a divulgação tem que ser consolidada para todo o grupo. Então, se elas têm atividades em Chile ou na subsidiária, etc., terão necessidade da informação de alta calidad para poderem depois desarrollar e divulgar seus relatórios globais. Eu creio que isso é muito importante. E como vocês também sabem, aqui em Europa, recentemente foi aprovada, há 2 semanas, eu creio, uma nova diretiva para due diligence, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. E nesta se requer que as companhias, por exemplo, basadas aqui em Europa, têm que ter um dever de due diligence para verificar os riscos ambientais e sociais e os impactos em las companhias de sua cadeia de suministro, não se diz, não, supply chain, cadeia de suministro, o que, claro, também inclui companhias, por exemplo, em Chile e em outros países. Então, eu creio que para muitas companhias não cotizadas, la barra, la exigência de tanto de controles de risco, pero também de coleta de informação ha aumentado significativamente com esses cambios em Europa e em alguns outros países. Pero sobre o tema social, só repetir um ponto que eu creio que é muito importante em nossa investigação e no trabalho de as recomendações de nosso comitê é sobre a priorização de temas, porque cada um desses temas ambientais e sociais são individualmente muito complexos. Por exemplo, uma pessoa que realmente entende de cambios climáticos, de emissões de gases de efeito invernadero, tecnologias verdes,
no será probablemente la misma persona que entiende de diversidad, derechos humanos y otros temas. Entonces, es muy difícil, solo para las mayores compañías, pero para las otras, para la gran mayoría de las compañías, es muy difícil imaginar que elas serão capaces de muy rápidamente comprender bien de todos los temas y colectar informaciones y administrar todos esos riesgos. Entonces, la priorización es muy importante, especialmente para las compañías, pero mesmo indiretamente para os reguladores, que também entendem, claro, que compreender e supervisionar cada um desses temas. Então, isso tudo para dizer em relação à sua pergunta, é que talvez, porque os cambios climáticos são de uma maneira tão evidente, muito materiais, significativos para um grande número de companhias, então foi um pouco natural a priorização desse tema, pero vemos diferentes opções. Em alguns países, como Estados Unidos, Japão e outros, se continua com um enfoque em temas de câmbio climático, pero de uma maneira crescente sobre capital humano, sobre temas sociais, pero de la força de trabalho da companhia, e não tanto direitos humanos e outros temas. Então, me parece que desde um ponto de vista de avanço, de priorização de outros temas que não os ambientais, eu creio que a prioridade em alguns países maiores ha sido a força de trabalho, o capital humano, e um pouco menos outros temas. Pero eso, hablé demasiado, pero é mais ou menos esse ponto claro, avançar para os temas sociais e outros temas, pero sempre considerando a materialidade para cada companhia individualmente. Nancy, y para cerrar, ¿con qué te llevas de esto, como desde el reporte de sostenibilidad que probablemente ya habías revisado y lo tenías, pero qué te llevas pensando en que estamos en abril, las empresas van a comenzar a reportar, expectativas, algo que quizás para poder cerrar? Bueno, primero yo rescato la sugerencia de Cayo, prioricemos, que todo esto está construido sobre la idea de materialidad, que en Chile es un concepto bien afiatado, porque en la evaluación de riesgo de las empresas nosotros hablamos mucho de lo material y evaluamos eso, los riesgos materiales. Entonces prioricemos. Nosotros tenemos una historia larga ya en temas sociales y de gobierno. La norma 386 es la predecesora de la 461 y ahí ya abordábamos otros temas de gobierno corporativo y participación femenina en el trabajo, por ejemplo. Está el informe de género que publica la CMF y que vamos a publicar nuevamente este año, por más de 20 años, donde hablamos de inclusión financiera de las mujeres, inclusión de las mujeres en los directorios y en las distintas instancias de los gobiernos corporativos. Entonces, sobre eso tenemos que seguir enriqueciendo el análisis y construyendo. Sobre los terceros verificadores, falta avanzar en normativa, pero esto del conflicto de interés es una discusión bien antigua, ¿cierto? La idea es que la misma empresa que te estructura el producto no sea la que te la califica en términos de operaciones de mercado abierto, por ejemplo. Igual acá, si voy a evaluar qué tan verde es la empresa o el instrumento, no puedo ser el mismo que también hace la contabilidad habitual de la empresa y la asignación de los recursos. Entonces, sí, vamos a requerir el desarrollo de esta expertise en Chile y en el mundo. Me quedo bien contenta con los esfuerzos que está haciendo el Instituto de Directores. Yo agradezco harto la invitación también de Chapter Zero que nos incluyó en su red. Para nosotros es un incentivo saber que los directores están preocupados de estos temas, porque eso nos ayuda a movilizar recursos para que esto avance de una manera correcta. No es nuestra intención hacer más costosos los negocios, pero sí generar información que produzca mayor transparencia en los mercados para los inversionistas y también para la gestión de riesgo, para las empresas financieras, para poder medir su exposición a riesgos asociados al clima y al medio ambiente. Es súper importante que las empresas productivas, que son las que están siendo objeto de crédito o las que están comprando los bonos, generen información suficiente para que el sector financiero también pueda hacer sus mediciones de exposición a estos riesgos. Así que muchas gracias de nuevo por esta iniciativa y por la invitación a participar. Bueno, gracias Nancy, Cayo. La verdad que para nosotros como Instituto de Directores de Chile estamos súper contentos de poder conectar. Yo creo que hoy día Chile necesita inversión,
Chile necesita estar alineado, generar confianza, negocios éticos, es por lo cual nos hemos movilizado en estos 10 años de trabajo, en donde hoy día ya hay un mayor impacto y eso lo vemos en cada actividad que también nuestros directores se conectan. Agradecer a todos quienes pudieron acompañarnos hoy día. Y nada, me quedo con esto de que al parecer ya vamos más claros y más alineados al menos de cuál es el camino, y creo que eso ayuda porque ayuda también a hacer foco, y yo creo que hoy día eso es tremendamente necesario para poder articular y conectar desde la operación hasta esta mirada estratégica. Así que nada, agradecidos a todos que se hayan podido conectar. Nos pasamos 5 minutitos, pero nada, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas Gracias. gracias. Estén muy bien, gracias, adiós.